Bienvenido y bienvenida al canal de YouTube y hoy quiero hablarte y responderte a la siguiente pregunta. ¿Es normal llorar y estar triste todo el tiempo? Esta es una pregunta que una y otra vez nos hacéis tanto a mí como a mi equipo. Nos preguntáis, Sara, ¿es normal estar triste y llorar sin parar? Bueno, a mí me resulta lógico poder decirte que no es normal. No hemos venido al mundo a llorar y estar triste. Lo que sí que es normal, y quizá por eso tú te estás planteando un poco esta pregunta, es pasar por diferentes etapas. Así es que vamos a hablar de ello y vamos a ver qué entra dentro de la normalidad y cuándo realmente debemos de buscar y pedir ayuda profesional. Antes que nada, mi nombre es Sara Navarrete, yo soy psicóloga, soy la directora del Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia y del Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Barcelona. Además, quiero decirte que soy autora de varios libros y también profesora de la Universidad Europea de Valencia. Simplemente presentarme rápidamente para que entiendas en base a qué te contesto a la pregunta. Entonces, ahora vamos a esto que tanto te interesa. ¿Cómo yo diferencio cuando entra dentro de lo normal, lo habitual, poder sentir que estoy, pues que estoy pasando una mala racha, a cuando ya no es normal y se me tiene que encender como una lucecita roja, una alarma, una señal de que hay algo que no funciona bien, que no va bien y que tengo que pedir ayuda? Bien, si sientes que llevas más de 6 meses llorando 3 o 4 veces al día, sintiéndote realmente mal, teniendo pensamientos muy oscuros, muy tristes, muy negativos, que no hay ni un solo día que pases el día entero bien, sino que una y otra vez son días malos, todos los días, que de 7 días que tiene la semana pasas 7 mal y a la siguiente semana como mucho pasas uno bien, pero a la siguiente semana otra vez 7 mal. Si esta es tu situación y esto se perdura entre 3 y 6 meses, es momento de pedir ayuda urgente, porque posiblemente estamos desarrollando, si es que no, ya hemos desarrollado una depresión grave. Y es muy importante pedir ayuda, porque cuando no pedimos ayuda, a lo mejor estamos dejando pasar los días pensando que debería de solucionarlo yo solo o yo sola, que ya pasará, y lo que hacemos es cronificar algo que simplemente con unas poquitas sesiones bien estructuradas, bien al grano, bien claras, van a hacer que tú vuelvas a recuperar esa ilusión. Así es que, si este es tu caso, por favor, aquí abajo te voy a dejar todo mi contacto para que tú puedas ponerte en nuestras manos, en las mías y en las de mi equipo, y si no es conmigo, con quien sea, pero pide ayuda, por favor. Cuando realmente estamos pasando una situación que, oye, no es, pues no es para asustarnos, pero sí para ocuparnos. Es decir, no es para preocuparme, pero sí que tengo que poner un poco de atención. Cuando realmente pasa a la inversa que el caso anterior. Cuando yo a lo mejor tengo 5 días que estoy perfectamente, pero 2 días a la semana, casi todas las semanas, durante 3 o 6 meses, tengo 2 días o 3 días muy malos, muy, muy, muy malos. Esto quiere decir que si en estos días tengo pensamientos como muy derrotistas, muy oscuros, me siento muy triste, incluso hago y tomo decisiones de las cuales luego me arrepiento, si este es tu caso, tenemos que ponernos como en foco en el sentido de que no es nada gravísimo, forma parte de la vida son ciclos y es posible que tengamos alguna situación en la que no nos sintamos siempre perfectos, pero sí que tenemos que poner atención. ¿En qué sentido? En el sentido de si a lo largo del tiempo cada vez van siendo más los días de forma muy sutil en las que estoy mal y no estoy bien, entonces aquí tenemos que poner foco, tenemos que parar, tenemos que pedir ayuda profesional. Si esto es transitorio, si no son todas las semanas, si son días sueltos, entonces
sí que podemos hacer un trabajo más psicoeducativo y no tanto de tratamiento. Psicoeducativo es que quizás soy yo misma haciendo un cambio personal, ampliando mi nivel de conciencia o yo mismo desarrollándome, creciendo como persona, y en todo proceso de crecimiento hay puntos de dolor, hay puntos de cambio, hay puntos de fricción. Entonces, quizá pueda ser ese el caso. En cualquier circunstancia, yo, ¿cómo no te voy a recomendar que pidas ayuda? Porque quizás en este segundo caso, simplemente con un par de sesiones sueltas podemos abordar, podemos trabajar, podemos generar un mapa de ruta que realmente impida que se desarrolle algo más grave. Entonces, a la respuesta de ¿es normal estar mal, llorando y triste todos los días? No es normal, no lo aceptemos y pongámonos a trabajar. Espero que te haya ayudado este vídeo. Por favor, déjame todos los comentarios abajo, suscríbete dándole al botón rojo porque eso me ayuda a seguir creciendo, indica que os gusta el contenido, le indica a Google y a YouTube que os gusta y eso hace que yo pueda crecer como persona y como persona profesional, en el sentido de que para mí me supone un tiempo estar aquí y me encanta, pero también me gusta recibir feedback, saber que estáis ahí, que dejáis comentarios, que os suscribís y que os gusta todo este contenido y es lo más importante, os ayuda. Así es que nos vemos en el próximo vídeo.